buscar el libro Efesios capítulo 1, versículo 13 a 23. Sí, yo leo. Efesios capítulo 1, verso 13 a 23. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí, hasta aquí. Sí, el título de la prédica de hoy sería La Iglesia, la plenitud de Dios, ¿verdad? Sobre este tema vamos a partir. Y si realmente hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Por el fin de salvarnos y final llevarnos a su reino eterno. Pero cuando Cristo vino aquí en la tierra, ¿verdad? No vino como hombre noble, no vino Cristo como hombre tan potente, poderoso, sino humildemente Cristo nació, ¿verdad? Tan humildemente, nacido en el pesebre de establo en Belén, y ha amenazado contra su vida al nacer ya, hasta ser, ¿verdad? Bebé, un niño recién nacido, cuya vida estaba en amenaza, ¿verdad? Contra él, para llevarlo a la muerte, ¿verdad? Por causa del rey Herodes y su ejército, ¿no? Y por eso Cristo tuvo que escaparse llevado en el legazo de José y María al Egipto. Ahí quedó unos tiempos y después de muerte del rey Herodes, Cristo con José y María, ¿verdad? Y llegó en Nazaret, una aldea muy pequeña, muy, pero muy pequeña. Hoy en día los arqueólogos descubren el tamaño de esa aldea Nazaret, era doble tamaño de cancha de fútbol, dice. Doble tamaño de cancha de fútbol. Casi pues, sería una manzana por ahí puede ser, ¿verdad? Tan chiquitito. Y ahí Cristo fue criado tan humildemente, y cuando tenía 30 años, bautizado por Juan el Bautista, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por 40 años de prueba en el desierto, sin comer, sin tomar bien,
bajo sol de día, con calor de noche, con frío, donde no hay nada, absolutamente nada comunidad, ni cama ni café, ¿verdad? Ni techo ni pared, donde no hay nada, absolutamente nada comunidad. Estaba total descubierto, bajo el sol, bajo, ante cualquier cantidad de viento y frío, ¿verdad? Por 40 años, no 40 días, ¿verdad? Día y noche ayunando y final venciendo contra tres tentaciones que viene del diablo y luego Cristo ya convoca a sus discípulos, 12 discípulos, y con ellos anda predicando el evangelio y la palabra del Señor por 3 años y medio, ¿verdad? Sería con persecución, con tribulación, sufriendo, pasando gran dolor y menosprecio, absolutamente rechazado ante judíos, y que son pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Pero de noche Cristo, sin descansar bien, pasaba toda la noche en el monte de los olivos orando con cansancio, con hambre, con frío. Esa zona palestina se ve el gran cambio entre el día y la noche, clima, ¿verdad? Con calor sufriendo de día y de noche con frío sufriendo hasta dormir con frío. Cuando cae rocío y realmente nuestro Señor Jesucristo tendría que pasar mojado, con frío, ¿verdad? Posiblemente Cristo esté también resfriado de vez en cuando, ¿sí? Sin poder hablar bien, con moco, con dolor de garganta. O dice la Biblia esto, yo imagino, ¿verdad? Este punto. Puede ser que haya pasado cualquier debilidad como ustedes, como yo. Cristo experimentó nuestra debilidad, dice Hebreo capítulo 4, ¿verdad? Y final, 3 años y medio pasando tan humildemente, rechazado, tan menospreciado, Cristo ya con 33 años, peor que animales, ¿verdad? Peor que animales. Alguno expresa, ¿verdad, pastor? ¿Cómo puede decir que Cristo fue llevado al matadero? Una expresión muy como ruda, así dice. Por la ignorancia dice esto. Cristo no murió como animal. Cristo murió peor que animal. Me explico. Cristo no fue llevado tranquilamente al matadero para ser decapitado o degollado, como todo animal que murieron, ¿verdad? En el matadero, en el holocausto, sacrificándolos ante Dios, en el tabernáculo, en el templo. Ellos sencillamente degollados murieron. Cristo, peor, en peor manera Cristo murió, peor que animales. Peor que animales, Cristo murió. ¿Por qué Cristo murió? Bañado en su propia sangre. Pregunto, ¿qué tipo de corderito, pecero o macho cabrío, ellos mueren bañados en su sangre? Nunca. Antes de matarlo, azota, abriendo su cuerpo, sacando sangre, poniendo corona de espino en su cabeza y clavando sus patas, 4 patas clavadas. Ustedes ven de vez en cuando los judíos matan a algunos animales así, clavando 4 patas y bañando en su sangre, en su propia sangre y lo mata. Nunca ocurre eso. Nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros día con día llamamos Señor, Él murió peor que animales. Mucho más peor, ¿verdad? Si hubiera sido degollado, cuestión de 1 minuto de morir. Hubiera sido quemado, 5 minutos de morir, ¿verdad? Dolor, no tanto tiempo. Hubiera tiroteado, más rápido todavía, ¿verdad? Hubiera sido bombardeado, más fácil. Muerto, muerte de la cruz, dice la Biblia. Cristo, estando en la forma de hombre, se sujetó al Padre, ¿verdad? Tomando la muerte de la cruz, dice. Una forma peor, ¿verdad? Muerte es la muerte de
o en la cruz. Hasta los, ¿verdad?, soldados más cruel, ejército de Roma, reconociendo esa manera de matar a alguien, ¿verdad?, demasiadamente cruel, al final, ¿verdad?, se quita esa sentencia, matar a uno crucificándolo. El Señor Jesucristo, a quien llamamos día con día, Señor, Señor, Él murió en esa manera. ¿Sabe por qué murió así? Existe el fuego eterno. Existe el infierno. Existe conexión del mundo entero, la humanidad, con el diablo que está dirigido y sentenciado a la muerte eterna, que es el fuego eterno, segunda muerte. Tal como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 14, la muerte la de fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Ensellamientos en el medio del fuego, ¿verdad? De donde nadie puede escapar. Sufrir día con día, sin cesar. Como dice Apocalipsis capítulo 14, pero que verso 9, el humo de su tormento sube de los siglos, no tiene ningún reposo, día y noche. Como dice San Mateo capítulo 13, verso 41 y 42, dice, entonces los hijos de hombre enviarán a sus ángeles y recogerán a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mucha gente hoy en día se clama, ¿verdad? Estoy tan sufrido, quebrantado, afligido, con tanto dolor estoy pasando, estoy viviendo bajo realmente gran dolor y sufrimiento, ¿verdad? Uno dice esto, pero pregunto, ¿quién está sufriendo día con día hasta crujir de diente? Ninguno. Por ser pastor, de vez en cuando yo recibo alguna llamada, ¿verdad? Muy acongojados, algunos, ¿verdad?, bien tembladera, ¿verdad?, llegan. Porque algunos ya están casi a punto de tomar, ¿verdad?, decisión de suicidarse. Un día yo estuve hablando con un señor antes de que vaya, antes que fuera, ¿verdad?, Puente de Saprissa. Él me llamó por teléfono, pastor, esto es última llamada. Por eso yo le dije, ¿por qué? Porque hoy yo voy a terminar mi vida. Oye, tan feo, ¿verdad? Ya su voz se cambia con temblanza. Estaba ya como una vibración. Como que está tomado con mucho miedo, mucho cargo, mucho estrés, un montón de cosas, ¿verdad? Por eso ya como encima deudas y de mucho dolor y sufrimiento encima. Por eso ya no quiere continuar la vida. Pues antes que vaya ahí, él me llama por teléfono final, ¿verdad? Pues yo le dije, Señor, antes que vaya ahí, un ratito hacia mí. De su casa hasta mi casa, ¿verdad? Cerca. Antes que vaya ahí, tienen que pasar cerca de la iglesia donde estoy. Un ratito pase. Él pasó con mucha preocupación, cara bien, ¿verdad?, entretecida, pero aún no crujiendo diente, él no, ¿verdad? El sufrimiento con que pasaba aún no era para crujir de diente. Al final fue rescatado de Puente de Saprissa. Ahora está muy bien, vive muy feliz ahora, ¿ah? Cambiado. Por eso hasta ahora cualquier cantidad de personas que, ¿verdad?, viven aquí en la tierra con dolor, sufrimiento y pena, pero ¿quién crujen de diente? Pero allá sí. ¿En dónde? En el fuego. ¿A dónde va? El mundo entero. Tal como dice Romanos capítulo 5, verso 12,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Está listo para ir al fuego eterno. Cristo ve el fuego eterno. ¿Sabe quién es el que hizo el fuego eterno? Cristo, el mismo Dios. El mismo Dios hizo el fuego eterno antes de la creación del universo. Por causa de la desobediencia del primer hombre Adán, viene conexión con esa maldición del mundo entero por causa de la desobediencia del primer hombre Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por causa de la desobediencia del primer hombre Adán viene esa maldición, conexión, ¿verdad? Por el pecado con la muerte, que es el diablo mismo. Tal como dice, la muerte y nadie fueron lanzados al lago del fuego. Esto es la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, verso 14 dice, esa muerte que fue lanzada al lago del fuego, ¿quién es? ¿Qué es? El mismo diablo, el diablo. Pero con el Hades va. ¿Quién es el Hades? Toda alma pecadora que están fuera de Cristo, juntamente con el diablo que es la muerte, se va al fuego eterno. ¿Verdad? Eso hablan del juicio final que viene en el día postrero. Después de la desaparición del universo, la tierra y el cielo, ¿verdad? Después de desaparecerse, viene el juicio final. Todos pecadores, juntamente con el diablo va. Por eso Cristo vino hace 12,000 años para salvar a usted y a mí. Con su muerte terrible, peor manera que muera cualquier animal, ¿verdad? Cristo murió para ustedes, para mí, por nuestra salvación. Mientras nosotros vivimos aquí en la tierra, llamando a Jesucristo, quien murió de una forma tan terrible, tan feo, nosotros cómo podemos buscar aquí en la tierra, ¿verdad? Vivir bien, vivir cómodamente, tranquilamente. ¿Cómo podemos buscar aquí, verdad? Bienestar. Realmente Cristo en esta tierra pasó con gran sufrimiento y dolor y pena. Nosotros cómo podremos buscar, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos buscar la comunidad, pana, gloria, bienestar, bien, ¿verdad? Vivir bien, buscando una manera de vivir mejor, físicamente, carnalmente, buscando esta época, ¿verdad? Fin de año. Siendo ciego pueden ser que busquen, ¿verdad? Paseo. Pueden ser que busquen más comunidad, más facilidad, ¿verdad? De vida. Puede ser asoleado, ¿verdad? Totalmente en la costa del mar, tirado debajo del sol. Porque son ciegos. Por eso ellos tienen que vivir así, ciego absoluto. No ven qué es lo que viene en el futuro. Por eso ciego vive como ciego, pero uno que ya ve, jamás pueden vivir como ellos ciegos. Nosotros ya sabemos, por ser renacido justo, sellado con el Espíritu Santo, cada vez que oímos, cada vez que leemos la escritura del Señor, ahí viene impacto. Se ve el gran impacto. Todo lo que está escrito en la Biblia está realizada ante nuestro ojo, visualizada totalmente. Tal cosa está escrita en la Biblia. Entonces, Señor, nos enseña que estamos cerquísima con la segunda venida de Cristo. La segunda venida del Señor, la segunda venida del Señor Jesucristo significa ya destrucción total en el mundo con fuego realmente. Pues siendo justo, renacido, que ven el reino de Dios y entienden la escritura y conocen la voluntad divina del Señor, jamás podrían vivir como otro pecador ciego, imposible. Por eso nosotros, pasando desde el fin e inicio del año, aprovechamos este tiempo tan bueno para crecimiento de nuestra fe.
para nuestra verdad y madurez espiritual. Y orando, planeando para el año que viene también, ¿verdad? Para servir mejor al Señor y rescatar más cantidad de alma, para ofrecerlas al Señor Jesucristo realmente, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino hace 12,000 años con un cuerpo humilde. Tan humilde Cristo vino. Por lo cual, ¿verdad? Isaías capítulo 53 dice, ¿verdad? Una palabra terriblemente así dice, yo leo un poquito. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y quién sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Como una raíz de la seca está seca, seca, ¿verdad? No tiene nada de atracción. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le detestemos. Como que no era Cristo para nada deseable. Tan chiquitito, la cara fea, ¿verdad? Flaquito. Cristo se montó sobre pollino de asno, ¿sí o no? Si fuera altura tan alta, no puede caber ahí, no puede sentarse sobre pollino del asno. Tan chiquitita, ¿verdad? Tan fea, tan flaquita. Hoy en día, ¿verdad? En cuadro, cualquier cantidad de cuadro aparece cara de alguien diciendo que es cara de Jesús. Está equivocadísimo. Ahí sale demasiado guapo. Ellos son, ¿verdad? Inventado total. Nada que ver con la figura real de Cristo. Cristo no era tan guapo jamás. Tal como dice aquí, ¿verdad? No hay parecer en él ni hermosura, dice. ¿Por qué pueden poner cara de Cristo tan guapa, hermosa? No se puede. Ignorante de la Biblia, ellos, pintores, están muy equivocados. Sin hermosura, le veremos más sin atractivo, dice. Así que no hay nada atractivo para nada en Cristo. Para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Desechado, menospreciado, varón de dolores. Cristo lleva con gran pena, sufrimiento y dolor por nosotros. Para nada Cristo era atractivo. Por eso era menospreciable, desechable, humillable. Cristo fue así. Él fue nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Por eso los judíos se equivocaron, ¿verdad? Porque Cristo era menospreciable, desechable, para nada deseable, absolutamente desatractivo. Por eso ellos con mucha facilidad lo rechazan. No es así el Mesías a quien esperamos tanto año. No es así. Esperamos, ¿verdad? ¿verdad? Emperador gigantesco que viene con autoridad y poder, liberándonos de la mano de Roma, de la mano de César, poniéndonos a nosotros un imperio gigante que podamos dominar el mundo entero, más bien. En el lugar de Roma, nosotros tenemos que estar en ese lugar. Un emperador necesitamos. Pero Cristo aparece, nació en el pesebre de establo en Belén, viene de Nazaret, hijo de carpintero, José. Jesús Nazaret, Jesús de Nazaret. ¿Qué significa? Jesús campesino. Miserable de Jesús. Jesús campesino, Jesús de Nazaret. Ellos nunca respetaban a Cristo. Porque Cristo vino así, tan humildemente. Así que poca persona, relativamente, ¿verdad? Comparando a otro incrédulo. Apenas poca persona lo reconocieron. Dicen, mi Dios. Debe haber experimentado Simón Pedro, ¿verdad? Una pesca maravillosa, milagrosa por la palabra de Cristo.
Él cambió su tono, ¿sí o no? En el principio llamó a Cristo maestro. Hemos estado trabajando toda la noche, pero no hemos pescado nada. Pero por tu palabra echaré la red, porque el Señor había mandado, ¿verdad? Ponga dentro del mar, echar la red. Lo haré en tu palabra. Maestro, así dice él. Debe haber pescado tanto que dijo él, Señor, ha postrado, totalmente postrado a rodilla, ¿verdad? Señor, apártate de mí, soy pecador. Como Simón Pedro, muy poca persona fue convertida así. Porque Cristo era menospreciable por su apariencia. ¿Por qué dice esto? Una palabra que dice, ¿verdad? San Lucas capítulo 13, versículo 34. Por el tiempo voy a pasar rápido, si notando después puede leer ustedes, ¿verdad? San Lucas capítulo 13, verso 34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Cristo ya yendo hacia dónde? Hacia Monte Calvario para ser crucificado. Jerusalén, Jerusalén. En otra parte de la palabra dice, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestro hijo. ¿Por qué los judíos no pudieron volver a Dios? Ellos rechazan a Cristo. ¿Por qué rechazan a Cristo? Cristo se ve tan feo, tan distractivo, ¿verdad? Se ve tan menospreciable. ¿Qué es eso lo que no vieron ellos? No conocieron, no vieron fondo de Cristo. ¿Qué es lo que dice Colosenses capítulo 2, verdad? Versículo 9. El libro Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, ¿verdad? Sí, podemos buscar un poco. Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él. ¿Quién es él? Cristo. Quien vino tan menospreciable, tan desechable, sin nada atracción. Pero en él, la palabra de Dios declara, en él habita corporalmente toda la plenitud de deidad, toda, no alguna, una parte, bastante, no dice, toda la plenitud de la deidad, porque Cristo es el mismo Dios. Esa palabra deidad es la que se usa para Dios, así característica divino de Dios. Todo característica de él, característica divino de Dios pertenece en él. ¿Por qué? Cristo es el mismo Dios. Pero con cáscara, la carne, el cuerpo, bien chiquititos, distractivos, ¿verdad? Muy feo, menospreciable, desechable, desatractivo. Pero en él se encuentra toda plenitud de deidad, como mismo. ¿Quiénes reconocieron muy bien, aunque no daban bienvenido? ¿Quién lo reconocieron tan rápidamente? Los demonios. Los demonios temblaban, ¿sí o no? Temblaban. Los demonios tan rebeldes, ellos tiemblan ante Cristo. ¿Qué dice? San Mateo capítulo 14 dice, antes que venga el día, ya viene a nosotros para atormentar, así dijeron ellos. Antes que venga el día, ¿cuál día? Día de castigo. Porque ellos están, todos los demonios, el diablo, Satanás, ¿verdad? Están destinados total para el fuego eterno. Tal como está escrito San Mateo capítulo 25, verso 41, el rey dirá a los de la izquierda,
apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno, antes de creación del universo, Dios hubo hecho el fuego eterno para el diablo y sus ángeles, demonios. Por eso el diablo, Satanás y todos los demonios conocen muy bien cuál es su destino final. El fuego eterno, inevitable, ellos ya saben. Aunque saben muy bien de esto, pero no pueden arrepentirse por su altivez. Como ellos nunca se arrepienten voluntariamente, jamás, Dios ya decidió hacer el fuego eterno para meterlo todos ellos. No daban bienvenido ellos a la venida de Cristo, pero lo reconocieron. Temblando dijeron, antes que venga el día, Señor, ya viene, Hijo de Altísimo, ya viene para atormentarnos. Como dice Santiago capítulo 2, ¿verdad? Creo que 17. Los demonios creen en Dios, dice, y tiemblan. Cuando Cristo vino hace 2000 años, los demonios lo reconocieron, porque ellos ven espíritu. No ven el cuerpo. Ser humano lamentablemente no tiene ojo de ver espíritu. Fondo de espíritu no pueden ver. Solamente lo que se ve aparentemente prejuzgan fácilmente. Viéndolo Cristo, distractivo, lo menosprecian, rechazan y viene un choque contra su, ¿verdad?, medida del Mesías, porque ellos esperan al emperador como emperador. Hoy en día va a pasar prontamente ese emperador anticristo para dominar el mundo entero. Ya está bien preparado este mundo ya para entrar en dictadura de emperador, el cual será llamado, ¿verdad?, anticristo. Por eso Apocalipsis capítulo 13 están hablando manifestación de esa bestia, cuyo nombre será 666. Conoce muy bien, ¿verdad? El tiempo de el seminario bíblico siempre aprendemos muy bien de esto, ¿verdad? Sobre la manifestación de anticristo y cuyo régimen ya está preparándose hoy en día aquí para su dominio por 7 años. Esto esperan los judíos, aún todavía. Por eso los judíos no tienen, ¿verdad?, el Nuevo Testamento en su Biblia. Aún los judíos creen en el Antiguo Testamento nada más. Se llama Torah, ¿verdad? No tienen Nuevo Testamento, porque no aceptan ellos a Cristo como el Mesías, como el Salvador verdadero. Aún ellos esperan su Mesías, que viene como emperador. Él pronto va a venir. Como el Señor dice, San Juan capítulo 5, ¿verdad? San Juan capítulo 5, verso 42. Señor dice, poquito vemos, San Juan capítulo 5, verso 39, más bien yo leo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, porque Cristo no vino para esto, ¿verdad? Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro, sería anticristo, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. A ese recibiré, a mí no. Por eso ahora los judíos aún esperan su Mesías, según su gusto, según su parecer, según su deseo. Cristo no vino buscando para nada gloria del mundo, gloria de los hombres, jamás. Cristo vino a morir
sencillamente para cargar nuestro pecado como Cordero de Dios y morir en la cruz crucificado, bañado en su sangre. Para esto Cristo vino, no buscando para nada gloria. Más bien ellos querían levantarlo a Cristo. Debía haber alimentado 5,000 hombres con 5 pan de cebada y 2 pececillos. Cristo se escapa de en mano de ellos, porque Cristo no vino para ser rey de ellos, sino para ser sacrificado como el Cordero de Dios para matadero, ¿verdad? No recibo la gloria de hombres. Cristo dice eso. Por eso ahí viene tragedia de los judíos. Ellos no reconocieron a Cristo. Al final, no lo recibieron, no lo oyeron, no lo creyeron. Terminamos. Un día el Señor, enviando a sus discípulos de 2 en 2, San Mateo capítulo 10, entrando en cualquier aldea, dice: pedid paz para ellos. Ellos, si fueran dignos de paz, esa paz caerá a ellos, si no, volverá a vosotros, ¿verdad? Si ellos si recibéis a vosotros, posado, dice, en la casa de ellos, si no, sacudiendo polvo, salid, dice, porque esa ciudad será peor que la ciudad Sodoma y Gomorra, dice, en el día del castigo. Cuando ellos rechazan de diferentes ciudades, ¿verdad? Rechazan a ellos enviados de Cristo, no tiene ninguna manera para llegar a ser salvo. No tiene ninguna manera de recibir la vida eterna. No tiene ninguna forma de ser salvado, justificado, santificado, absolutamente nada. Por eso a ellos directamente Dios sella, ellos ya está listo para el fuego eterno, por rechazar a los enviados de Cristo, dice. Obviamente Cristo es el único Salvador. Por Él viene la salvación. Uno que no cree en el Evangelio de Cristo, no hay forma de llegar a ser salvo o obtener la vida eterna. No termina ahí. Cristo deja su iglesia aquí en la tierra como su cuerpo. El propósito de la creación de Dios, el propósito de la salvación hecha por su sangre. Cristo no vino solamente por agua, sino agua y sangre, dice. Palabra, no solamente Cristo vino a nosotros por la palabra, sino con su cumplimiento de la palabra, con su sangre, agua y sangre. Palabra y su cumplimiento con su sacrificio, con su sangre, Cristo vino para salvarnos una vez para siempre. Cuando Cristo hizo gran milagro, ¿verdad? En Capernaum, ahí se ocurrió, ¿verdad? Un gran alboroto, porque Cristo dice al paralítico que fue llevado por 4 amigos por medio de techo, ¿verdad? Haciendo hueco en el medio del techo. Señor, viene ese paralítico en la camilla, confirmadamente dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Todos están cavilándose unos y otros, ¿verdad? Entre los judíos y fariseos y escribas. Pero ¿qué dijo? Conociendo muy bien que ellos están cavilándose en sí con respecto a Cristo. ¿Quién es Él? ¿Cómo puede decir? Tus pecados te son perdonados. ¿Cómo puede decir esto? Sin que sea Dios, ¿cómo puede perdonar? Así que en ellos no cabe Cristo como Dios enviado, el Mesías, ¿verdad? Como el mismo Dios, el Hijo Dios. Así no creen ellos. Sin que sea Dios, ¿cómo puede perdonar? Cristo dice: por ser hijo de hombre, ¿verdad? Él tiene la autoridad de perdonar, porque Cristo es el que cancela la paga del pecado del mundo entero. ¿Cómo que Él cancela? Como primera oración en la cruz, ¿qué dijo? Crucificado, levantado, derramando la sangre, bañado en su sangre. Primer palabra que salió de la boca de Cristo, entre 7 palabras que Cristo contó en la cruz, ¿qué fue? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pero aquí yo cancelo por ello, ¿no?
por ello muero, ¿no? Aquí yo derramo mi sangre, porque yo cargué mi pecado de todos ellos. Toda esa maldad que ellos hacen y van a hacer, toda maldad del mundo entero está en mí. Pecado pasado, presente y futuro, todos los pecados del mundo en mí. Ahora yo cancelo por toda la deuda del mundo, por todos los pecados del mundo. Padre, tú me ves, estoy bañado en mi sangre, estoy a punto de morir. Perdónalos. Eres el único quien puede pedir perdón. Cristo es el único. ¿Por qué? Eres el que cancela. Hoy en día mucha gente cara dura, sin vergüenza, piden perdón constantemente. Peca, pide perdón, peca, pide perdón, peca, pide perdón, peca, sin vergüenza. No cancela, nunca cancelan ellos. ¿Cómo pueden pedir perdón? Tan equivocado está. Cada vez que peca, pide perdón. ¿Con qué cara pide perdón? Tan mal está. El único ser quien pueden decir, perdónalo, solo Cristo. Porque yo cancelo pecado, todo pecado de ellos con mi muerte, con mi sangre. Por eso Cristo preguntó a los fariseos y escribas que cavilaban de Jesús, ¿qué palabra sea más fácil que diga yo? Hijo, tus pecados te son perdonados. O hijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué palabra que diga más fácil yo? Mucha gente dice, más fácil, pastor. Tus pecados te son perdonados, más fácil, ¿no? Porque milagro muy difícil. Milagro no es difícil. Para nada difícil. A nivel de Dios, milagro facilísimo. Pregunto. Levantar, ¿sabe qué es esto? Tapa. Tapa de vaso. Levantar yo esta tapa de vaso, difícil o fácil. Facilísimo. Así. Debe hacerlo, yo levanto, Así vea, cámara también. Se ve. Otro día, ¿verdad? Nos vemos en presencial, sí, no virtual. Por favor, ¿sí? Así está mal comportado. Siempre presencial, prioridad. Fácil para mí levantar tapa de vaso, porque tengo poder. Una hormiga, poniendo esta tapa de vaso encima de una hormiga, dificilísimo. ¿Sí o no? ¿Qué tipo de hormiga puede levantar esa tapa de vaso? Ninguna. Dios es el creador. Fácil hacer todo tipo de milagros. Muy fácil. ¿Quién es Él? De nada hizo todo. El creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese capítulo 1, verso 1 dice, de nada hizo todo. San Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el principio todas las cosas fueron hechas por Él. Sin Él nada fue hecha. De nada hizo todo. ¿No es milagro esto verdadero? ¿Qué tipo de mago, qué tipo de verdad, magia puede hacer de nada algo? Nadie. Solo engaña, magia negra, ¿verdad? Dios es Dios verdadero creador. De nada hizo todo, porque Él tiene poder. Así que todos los milagros fácil para Cristo. Pero lo más difícil es morir en la cruz, derramando su sangre para cancelación de todo nuestro pecado. Para Él, una negación absoluta ocupa. Nacer humanizado, una negación absoluta. Como dice Filipenses capítulo 2, versos 5 hasta 9, ¿verdad? Hablando de la venida de Cristo que dice, Él se despojó a sí mismo.
no considerando ser igual, ¿verdad?, a Dios, sino se despojó a sí mismo. Así que se negó a sí mismo. Tomando forma de hombre, nace. Estando en el cuerpo de hombre, ¿verdad?, en forma de hombre, se humilló más. Se sujetó a la voluntad de Dios hasta morir en la cruz, ¿verdad? Muerte, pero muerte en la cruz. Con dolor, sufrimiento, pena, derramando la sangre. Cada azotazo que viene para jalar su cuerpo, para abrir su cuerpo, para cortar su cuerpo. Encima de herida otra vez, ¿verdad?, viene azotazo. Otra vez viene para abrir, hasta quebrar huesos llegan también, ¿verdad? Ese azotazo tan fuerte. Porque el propósito de matar a uno crucificándole es sacar sangre. En todo modo hay que sacar sangre, hasta última gota de sangre. Siendo el Dios, sufrir en el medio del cuerpo tan derrotado, quebrantado, dificilísimo. Cuando Cristo diga primera palabra al paralítico de Capernaum: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿En qué condición Cristo puede decir? En condición del cancelar. El cancelar, ¿verdad? Únicamente. Hijo, tus pecados te son perdonados. Mujer, y yo te he condenado. Y yo te condeno, ¿verdad? Vete y no peques. Cristo, pasando tanto dolor y sufrimiento y pena hasta ser crucificado, cumplió nuestra salvación. Y ahora por la fe, recibiendo gratuitamente. Muchas veces se equivoca. Gratuita, la salvación es gratuita. Fácil. No es fácil. Dificilísimo. Un pago muy alto fue cancelado. ¿Para qué? Para ustedes, para mí, sea gratuito, ¿verdad? Siendo el mismo Dios Cristo encarnado, cargado el pecado del mundo como Cordero de Dios. Él fue Monte Calvario para cancelación, como Cordero para el matadero. Murió derramando la sangre. Cristo al tercer día resucitó. 40 días mostrando su resurrección ante su creyente. Subió al cielo. Cristo volvió por el Consolador. Como dice San Juan 17, ¿verdad? El mundo no verá más a mí, pero vosotros me veréis, porque yo volveré, vendré sobre vosotros. Cristo, están hablando del Espíritu Santo. Cristo se fue, ¿verdad? Él regresó por Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Cristo, mismo Dios. ¿Dónde está Él? En su iglesia. En la iglesia santa de Cristo, el Espíritu Santo está, ¿sí o no? Salmos capítulo 16, verso 3 dice una palabra así, ¿verdad? Si yo leo: para los santos que están en la tierra, para los íntegros es toda mi complacencia. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, ¿quiénes son ellos? Los santos que están en la tierra y los íntegros, ¿quiénes son? Somos nosotros. Por la fe somos santos. Por la fe somos íntegros. Según obra perfecta de Cristo, por la fe somos perfectos. Por la santidad esa, por la obra de Cristo somos santos. Por la justicia cumplida por nuestro Señor Jesucristo somos justos. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Este justo que se menciona, Romanos capítulo 1, verso 17, están hablando del justo por la justicia de Dios por medio de la fe. Así que se hace justo como Dios justo. ¿Por qué? Por la justicia de Dios somos justos.
para los santos que están en la tierra y para los íntegros, ¿qué es? Es toda mi complacencia, toda mi, no cabe en otro lado, toda mi complacencia para los santos en la tierra, que son la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La reunión de los santos, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se ve la iglesia? Humilde. Se ve humilde. ¿Cómo quién me va a creer? ¿Quién me van a creer, verdad? Que soy dueño de esta tierra total. Soy dueño de universo. ¿Quién me va a creer eso? ¿Cómo me ve? Un coreano, chinito. De vez en cuando ahí se agrega más, chinito cochino dice también, ¿verdad? ¿Quién me va a creer que soy heredero de Dios? ¿Quién me va a creer que soy coheredero juntamente con Cristo? Dios me dijo, yo soy tu hijo, soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. Romanos capítulo 8, Dios me confirmó con su palabra. Por ser justo como Él, santo como Él, perfecto como Él, por su obra. Hebreo capítulo 10, verso 14, Dios hizo perfecto a los santificados. Soy santificado por la fe en la sangre de Cristo. Dios me agregó más, soy perfecto. Así Dios me hizo perfecto, ¿verdad? Como a los santificados mediante la ofrenda del cuerpo, dice. Cristo me ve, Dios me ve, heredero suyo. Así que soy dueño de la tierra completa. Yo necesito, ¿verdad? Mucha gente que tenga en su empresa, por eso yo dejo así. Porque no estoy muy ocupado para evangelizar. Todas las empresas, todo edificios, todas las cosas que hay en la tierra, Dios dice que míos. Porque soy hijo de Dios, ¿quién me va a creer eso? Viendo a mí, un coreanito, chino. Pero en mí, por el Espíritu Santo de Dios. Como que los judíos no creyeron en Cristo. Como que lo rechazaron a Cristo. Como lo menospreciaron a Cristo. Hoy en día pasa lo mismo. Pero Dios dice, para los santos que están en la tierra, para los íntegros, es toda mi complacencia. Solo yo, ¿verdad? Grande, por ser hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios estamos reunidos aquí? ¿Cuántos santos están reunidos en nuestra iglesia? Aquí en Costa Rica y fuera de Costa Rica. ¿Cuán grande es la iglesia entonces? Un día el Señor dijo, ¿verdad? San Juan capítulo 13. El que cree en mí, los que creen en mí, ¿verdad? Hará, dice, todo lo que yo hago, aún mayores hará, dice. Vamos a leer un poco San Juan, capítulo 13. San Juan capítulo, más bien 14, 14, no 13, 14, verso 12. San Juan capítulo 14, verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Tremendo. Señor dice, lo que yo hago, el que me cree en mí, lo hará. Cristo ve iguales. Todo lo que yo hago, tú lo haces. Terrible palabra, ¿no?
de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. David dice, más terrible todavía, y aún mayores hará. ¿Por qué? Yo voy al Padre, dice. Aún mayores que yo hago, vosotros haréis, en este caso. Por eso, el que cree en mí hará lo que yo hago, ¿verdad? Lo hará, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué sucede si Cristo vuelve al Padre? Él envía a su Espíritu Santo, a quien llega el Espíritu Santo sobre todos los santos. El día 20 Pentecostés, ¿qué ocurrió? Según el Espíritu Santo, sobre 120 justos que estaban en el aposento de Marco en Jerusalén. Según la promesa que Cristo dijo a los discípulos y a los justos, no apartéis del Jerusalén, sino esperad lo que prometió mi Padre. Verso 8 dice, Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tendréis el poder y me seréis testigo, dice testigo, con poder. ¿Qué hace? Predica el evangelio. Con poder, con autoridad, con potestad. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos milagro? Milagro para nada sirve. ¿Por qué Dios hizo milagro? Cristo hizo milagro para mostrar que Él era hijo de Dios. Esto es propósito de hacer milagro. El propósito de la venida de Cristo, salvar al mundo y dar a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Cristo hizo milagro incontablemente para mostrar única cosa. Cristo es Mesías. Cristo es el Salvador. Cristo es el Hijo de Dios para mostrar esto. Pero su propósito no es hacer milagro, sino salvar al mundo de sus pecados. Ya Cristo salvó, canceló la paga del pecado del mundo una vez para siempre. Él nos encomendó su evangelio a nosotros. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, tendréis el poder, la autoridad y potestad por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Seréis testigo, dice, testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Haremos mayores que Cristo hizo. Apenas Cristo andando en esa zona palestina, predicando a los judíos, menospreciado, desechado, ¿verdad? Y como no deseado para nada. Por 3 años y medio, Cristo apenas predicaba. Personalmente yo estoy predicando casi 36 años. Cristo 3 años y medio. Mucho más tiempo, ¿no? No solo yo, sino con ustedes. En Costa Rica, ¿cuántos justos se encuentran? ¿Cuántos justos que están activos? ¿Cuántos justos que congregan? ¿Cuántos justos que predican? ¿Cuántos justos que crecen? ¿Cuántos justos preparados para llevar guerra espiritual contra Satanás? ¿Cuántos justos fieles que pueden abandonar su facilidad, su comunidad, su vanagloria para servir al Señor con aflicción, con dificultad, con gran sacrificio?
¿Cuántos justos fieles se encuentra aquí en Costa Rica? Mucho, creo, yo veo. Por eso Costa Rica tiene esperanza. Por eso no se destruye como Sodoma y Gomorra, en las cuales no encontraron 10 justos. Por lo menos en Costa Rica, cuánto más justo, ¿verdad? Cuánto mayor cantidad de justos que había en Ciudad Sodoma y Gomorra. Por eso este país tiene esperanza. Por eso este continente, Centroamérica, Caribe y Latinoamérica, América total, el mundo entero aún todavía tiene esperanza. Por lo cual Cristo aún no viene todavía. Esperando que vuelva cada día más y más alma justificada por la fe en Cristo, ¿verdad? Vamos a ver. Nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años en un cuerpo humilde. Nacido es pesebre de establo, Belén, según su promesa. Fue criado en Nazaret, un lugar tan humilde. Fue presentado Cristo como hijo de carpintero. Cuando andaba Cristo, para nada tenían, ¿verdad? Comunidad, facilidad de vida, con hambre, con frío, con dificultad, siendo bien una altura tan reducida, cara distractiva, cuerpo flaquito, chiquitito, hasta verdad, todo el mundo lo menospreciaba, pero Cristo, el Hijo de Dios, por Él viene la salvación que nos trae la vida eterna. Sin Él no hay vida, sin Él no hay esperanza, sin Él no hay entrada al reino de Dios, sin Él no hay justificación, sin Él no hay herencia celestial para nada, por Él únicamente todo. Por eso hasta los judíos, ¿verdad? No conectaron entre Dios y Cristo. Cristo una cosa, Dios aparte. No viene conexión. Por esa ignorancia, por esa incredulidad, ellos terminan ¿con qué? Con el fuego eterno. Aún nacido como del pueblo escogido de Dios, por su incredulidad se van al fuego. No se conectaron entre Cristo y Dios. Ellos ven a Jesús como un profeta enloquecido, diciendo que eres hijo de Dios. Ellos no creyeron. Dios una cosa, Jesús otra cosa, nada que ver. Pero Señor, ¿qué dice? Yo soy, en mí mora en mi Padre, yo en mi Padre. Él y yo, Padre mío, yo somos uno. Los judíos no alcanzaron a ver esta verdad, este secreto. Pero algunos sí vieron. En Cristo Jesús mora el Padre Dios. Cristo, en Cristo el Padre Dios. En el Padre Dios, Cristo está. ¿Verdad? Por eso, final, por la fe en Cristo Jesús, ellos recibieron una salvación. Bendecido final. Pero Cristo, ¿qué dice? San Mateo capítulo 10, verso 40 dice: el que recibe a vosotros, a mí me recibe. El que recibe a mí, recibe al que me envió, así dice. Está hablando de conexión. Padre Dios, Hijo Jesús y su iglesia. No está dividido, no está separado. Por eso, en época de Cristo, ¿verdad? Quienes recibieron a Cristo, oyendo el Evangelio, fueron salvos. Algunos recibiendo los enviados de Cristo, oyendo el Evangelio, fueron salvos, renacidos. Hoy en día, ¿quién puede llegar a ser salvo? ¿Quién puede llegar a ser santificado? ¿Quién puede ser hijo de Dios? Sin iglesia de Cristo no hay forma, no hay manera. Únicamente por la iglesia de Cristo, Dios salva. No por sueño, no por ángeles, no por la visión. Ninguna otra manera Dios trabaja. Única manera que Dios trabaja, en que trabaja Dios, salvar a alguien,
¿verdad? Para salvar a alguien por su iglesia únicamente. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Así que toda la complacencia de Dios está sobre su iglesia, la reunión de los santos. ¿Por qué Dios hizo universo? ¿Cuál es el plan de Dios de hacer todo el universo? La Biblia en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Dice, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, la tierra estaba desordenada y vacía, el espíritu se movía sobre la faz del agua, dice. En el español sencillamente dice, se movía sobre la faz del agua el espíritu. Pero poco más profundo, ¿verdad? En hebreo dice, empollaba. Como gallina empolla su huevo, calentando huevo, esperando que nazca alguien. Polluelo, ¿verdad? Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Así que el Espíritu Santo de Dios empollaba la tierra. Porque en la tierra va a nacer santo de Dios. Esa creación de la tierra, el universo entero, final, no para otros, sino para su iglesia. Para formación de la iglesia, ¿qué se ocupa? El plan de la salvación, ¿sí o no? Tito capítulo 1, verso dice, Dios prometió la vida eterna, dice, antes de principio de los siglos. Así que antes de creación, para nada, Dios prometió, ¿qué? De la vida eterna por medio de la salvación. Salvación, ¿cómo viene? Sin pecado, ¿cómo? Dios hizo a Adán sin pecado. Dios hizo a Eva sin pecado, inocente. Ellos tienen su libre albedrío, ¿verdad? ¿Quién activa esa predestinación salvar al mundo por medio de Jesús? Solamente el libre albedrío del ser humano. Ellos no pecan, se quedan bien guardados como secreto. Ellos llegan a pecar, se activa. Final, Adán y Eva caen en pecado, ¿sí o no? Por su desobediencia viene ya activación del plan de la salvación. Salvar al mundo entero por medio de Jesucristo. Por eso ya, cuando Adán cayó en pecado, ya fue quebrado el reposo de Dios, ¿verdad? Que hubo en el séptimo día de la creación. Porque Cristo ya viene hasta morir, pasando gran sufrimiento y dolor. ¿Qué es el propósito de la muerte de Cristo? Para su iglesia. Por eso cuando Dios ve, ¿verdad?, a la iglesia en la tierra, a los santos que están en la tierra, y para los íntegros, salvo renacido, es toda mi complacencia. Por eso Efesios capítulo 1 dice, ¿verdad?, como hoy leímos, como el texto de hoy, ¿verdad? Efesios capítulo 1. Dice versículo 20, desde 20 yo leo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es aquel que todo lo llena en todo? Dios, ¿verdad? Dios.
De nada hizo todo. Pero aquí están hablando la plenitud de aquel, cual Dios, que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios es la iglesia, la cual su cuerpo, que es la plenitud de aquel Dios que todo lo llena en todo. Así que la iglesia es el propósito de su creación. La iglesia es el propósito de la salvación hecha por la sangre de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que cuando Dios ve el universo sin iglesia, suena vacío. ¿Me explico? Cuando Dios ve la tierra sin iglesia, se ve bien vacía. Cuando viene destrucción total, Sodoma y Gomorra, debe haber sacado 4 justos, Lot y su mujer y 2 hijas. 4 justos, muy desactivos, muy dormidos, pero justos. Como dice segunda Pedro capítulo 2, ¿verdad? 3 veces dice alma justa, hablando de Lot, el justo, el varón justo y alma justa. Sigue hablando de Lot justo, porque él fue salvo, no por obra, sino por la fe en el evangelio de Cristo. Debe haber quitado Lot de la ciudad Sodoma y Gomorra con su familia, ¿verdad? Se ve vacía. Destruyó Dios con fuego. Cuando viene el rapto de la iglesia, cuando se quitan todos los justos, todos los santos para arriba, cuando venga Cristo en segunda venida, poniéndolos en el aire, sobre la nube, la tierra se convierte en el fuego total. Porque este mundo aún todavía funciona. Pueden trabajar, pueden viajar, pueden pasear, pueden ganar dinero, pueden planear su hogar, pueden planear, ¿verdad? Para su casa, su futuro. ¿Por qué? Aún está la iglesia en la tierra toda. Cuando se quite la iglesia, viene destrucción. Una forma. El enfoque del Señor está a su iglesia. Así el valor de Dios, la plenitud de Dios, el propósito de Dios son la iglesia de Cristo. Pregunta, si Dios está con su iglesia, trabaja con su iglesia, sin congregar, ¿cómo puede servir al Señor? Sin caminar con la iglesia, ¿cómo puede servir al Señor? Algunos pueden pensar, sin iglesia yo puedo servir al Señor. ¿Cómo? Sin iglesia, ¿cómo puede servir a Dios? ¿Posible? Imposible. Para el barco, ¿verdad? Para pescar ocupa, no, el para pescador ocupa un barco en el mar, ¿sí o no? Pero no puede pescar. Una oveja para estar bien segura, ¿verdad? Ocupa rebaño, el pastor. Para poder llevar fruto, ¿verdad? El pámpano de la vid ocupa permanecer en la vid, si no, no lleva fruto. Hoy en día, sin iglesia, ¿cómo puede servir al Señor? ¿Cómo puede caminar con Dios sin iglesia de Cristo? Sin iglesia puede congregar, sin iglesia puede ofrendar, sin iglesia puede servir, sin iglesia pueden adorar, sin iglesia pueden. ¿Cómo? Sin Cristo no hay salvación. ¿Sí o no? Hoy en día, sin iglesia de Cristo no hay salvación en el mundo. Por eso Cristo San Mateo 5 dice, vosotros, hablando a su discípulo, que son miembros de la iglesia y son iglesia más bien, ¿verdad? ¿Qué dice? Vosotros sois la luz del mundo. El mundo sin ello no hay luz. Cristo es la luz del mundo, obviamente. Sin Cristo no hay nada luz. Cristo mora en su iglesia ahora. Sin iglesia, ¿cómo pueden ver la luz de Cristo?
sin luna de noche, ¿cómo pueden ver el sol? Usted ve la luz de la luna. No es la luz de la luna, sino la luz solar que se refleja por la luna. La luna no es naciente de la luz. El sol sí, Cristo sí. Seres humanos ninguno, pero con Espíritu de Cristo que mora en cada justo se reúnen formando iglesia. Ahí se ve la luz de Cristo, por lo cual Cristo dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa? Sin vosotros el mundo no tiene luz. Sin iglesia no tiene salvación. ¿Por qué? No hay quien predique este evangelio. Como dice 1 Corintios capítulo 1, verso 21, dice, Dios agradó a salvar. ¿A quién salva? A los creyentes por la locura de la predicación. ¿Quién se encarga de la predicación? Los santos, la iglesia. Así que pescador no pesca solo en el medio del mar. Como dice San Mateo capítulo 8, cuando Pedro intentó caminar sobre la faz del agua del mar, se hundió. Aunque Dios prometió con Pedro, sígueme, yo te haré pescador de hombres, ¿sí o no? Pero sin iglesia no se cumple ese plan de Dios, esa promesa de Dios con Pedro, por la iglesia. Señor le reveló su plan sobre apóstol Pablo. Esto es instrumento escogido mío, dice. Él va a presentar mi nombre ante los judíos y gentiles y los reyes. Pero ¿cómo se cumple sin iglesia? ¿Cuándo fue Pablo enviado como apóstol de Dios? ¿De dónde? ¿Por dónde? ¿Por cuál? ¿Por quién? Por la iglesia de Antioquía fue enviado, ¿sí o no? Para cumplir la promesa de Dios para con Pablo, el plan de Dios para con Pablo siempre ocupa su matriz, ¿cuál? Su iglesia, iglesia Antioquía. Hoy en día sin iglesia, ¿cómo no puede caminar con Dios? Algunos dicen, yo soy justo, yo soy salvo. Sin iglesia yo camino con Dios, ¿cómo? Más bien uno vive con su rebeldía, con su desobediencia, con mal gasto de vida, sin iglesia, sin congregación. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo aquí en la tierra, ¿cómo caminaba con su cuerpo? Buscando comunidad, vanagloria. Cristo riqueza, honra. No, Cristo buscaba alma, oveja perdida, oveja descarriada para rescatarla. En esto estaba enfocado Cristo. Cuando le falta verdad, algo, Cristo oraba al Padre. Igual el cuerpo de Cristo, la iglesia, la plenitud de Dios. Así caminamos. Por eso ahora Efesios capítulo 1 están hablando, ¿quién puede ser miembro de la iglesia? Solamente los santificados. Algunos siendo pecador congregan nuestra iglesia toda la vida. No es miembro de nuestra iglesia. No es, ¿verdad?, pueblo de Dios. No es hijo de Dios. Siendo pecador no puede entrar al cielo ninguno. Judas Iscariote caminaba por 3 años y medio con Cristo. No fue salvo por no creer. ¿A dónde fue? Al cielo. No fue al cielo Judas. Por eso Cristo llamaba entre 12, entre vosotros está uno diablo, dice. Cristo llamaba a Judas diablo. Pertenece al diablo, hijo del diablo. ¿Por qué? Pecador. No renacido, no salvo, no santificado por fe. Judas buscaba, ¿verdad?, ganancia con Cristo. Vendiéndolo, cobraba 30 piezas de plata. Quería aprovecharla. Judas aún caminaba con Cristo a la par. 3 años y medio no fue salvo por falta de fe en el evangelio. Hoy en día pasa lo mismo. Para ser miembro de la iglesia ocupa la fe verdadera, preciosa fe.
Por eso acá dice Efesios capítulo 1, verso 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Primero ocupa oír el evangelio. Hoy en día, ¿quién predica el evangelio? Cristo. Sí, Cristo, pero por su cuerpo, con su cuerpo. Como época, hace 12,000 años, Cristo andando en la zona palestina, predicaba con su cuerpo. Uno que recibe a Cristo y oye su palabra y cree, fue salvo. Hoy en día pasa lo mismo. Cristo sí trabaja como cabeza de su iglesia, moviendo su iglesia. Por su iglesia, Cristo revela el evangelio. Por eso dice acá Efesios capítulo 1, verso 3, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Quién se encarga de predicar? San Mateo capítulo 28. ¿Yo no? ¿Qué dice? Última verso. Y predicad a toda criatura. ¿Quién predica? ¿A quién Cristo manda? Y predicad. ¿A quién Señor manda? A la iglesia, a los santos. Así que los santos que verdad están con Cristo no predican, ninguno pueden llegar a ser salvo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Uno oye con la iglesia el evangelio y cree en el evangelio. Luego, ¿qué pasa? Viene el sellamiento del Espíritu Santo, miembro de la iglesia. Aún siendo sellado sin iglesia, sin permanecer en la iglesia de Cristo, uno no hace nada con Dios. Señor manda, San Juan 15, verso 3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí, yo en vosotros. Si no permanece en mí, yo no en vosotros. Eso nada que ver con Cristo. Se seca, se muere, se debilita. Al final su vida termina vanamente, sin valor. Nosotros con la iglesia podemos servir a Cristo. Por la iglesia podemos predicar. Por la iglesia podemos ofrendar. Por la iglesia podemos adorar. Juntamente con la iglesia podemos cumplir la misión que Dios tiene para con nosotros. Por la iglesia se realiza, se cumple la plenitud de Dios, la iglesia. Uno que la menosprecia, ¿cómo recibe la bendición de Dios? Como que no permanece en la iglesia, ¿cómo pueden llevar una vida abundante en Cristo? Posible. Dios nunca bendice en esta forma. Al que los desobedientes terminan mal. ¿Quién desobedecieron a Cristo? Mientras estaba en su cuerpo aquí en la tierra, todos terminaron mal. Todos los que rechazaron a Cristo aquí en la tierra, todos terminaron mal con Dios. Hoy en día pasa lo mismo. Uno que menosprecia a la iglesia, descuida a la iglesia, ¿verdad? No estima a la iglesia. Al final, uno terminaría mal. Porque Dios nunca promete bendecir a uno que rechaza a la iglesia. El Señor dice, el que recibe a vosotros, la iglesia, a mí me recibe. El que recibe a mí, recibe al que me envió. El Padre Dios, Hijo Jesús, su iglesia. Una sola cosa. Por eso, y depende de cómo lleva uno, ¿verdad? Con la iglesia de Cristo se nota. Depende de cómo lleva ante Dios su vida. Uno que está lejos de la iglesia, está lejos de Dios. Uno que está lejos de la iglesia, ¿verdad? Está separado de Dios. Dios no actúa con ese tipo de persona. Por eso, y nosotros tenemos que entender, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque del Señor? Señor, sobre su iglesia, su mirada. La plenitud, el valor, el propósito de Dios
está en su iglesia. Para los santos que están en la tierra, esos santos no están separados haciendo lo que quieran, no. Los santos unidos, encuerpados, formados como cuerpo bajo cabeza Cristo. Es toda mi complacencia. Un justo apartado de la iglesia se muere. Un pescador aparte del barco de pesca se hunde en el mar. Una rama, un pámpano separado de la vid se seca. Una oveja apartado del rebaño del pastor se comen por lobos. Inevitable. Toda la bendición y seguridad, ¿verdad? Toda fortaleza divina que viene de alto de Dios, siempre por su iglesia, en su iglesia, con su iglesia. Porque ella es el propósito de Dios en su creación, en su salvación hecha por su sangre. Por eso nosotros necesitamos estimar a la iglesia, necesitamos, ¿verdad?, y cuidar a la iglesia. Necesitamos estar unidos con la iglesia, porque ella es la complacencia total de Dios. Hasta ahora yo veía mucho, pero muchas veces, ¿verdad? Uno que persigue contra la iglesia termina siempre mal. Uno que camina unido con corazón humilde siempre termina bendecido. Absoluta ley es. Por eso, hoy en día nosotros, ¿cómo cuidar nuestra vida? ¿Cómo vivir bien ante Dios? ¿Cómo llevar nuestra vida fructífera? ¿Cómo con nuestra vida glorificar al Señor? Poniendo a la iglesia en el centro de nuestra vida. Caminar con la iglesia de Cristo únicamente. Dios nos da otra manera de, ¿verdad?, bendecir en el mundo. Por eso, y aquí, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 22, Señor finalizando, mucho que hablar, ¿verdad? Apocalipsis, Señor dice una palabra, el Apocalipsis capítulo 22, verso 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ¿quién dicen? El espíritu y la esposa dice, ¿cuál es la esposa? La iglesia. Tremendo, acá dice el espíritu, Espíritu Santo y la esposa, letra E, mayúscula, con deidad. Dios da autoridad divina del Señor a su esposa, a su iglesia. El espíritu invisible, la esposa visible en el mundo como la luz del mundo. ¿Qué dicen? Ven, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, dice. Por eso, ¿quién está dando invitación? La esposa del Cordero de Dios, la iglesia. Con ella, el Espíritu Santo únicamente trabaja. Hoy en día, pasando pandemia, ¿verdad? 1 año, 2 años, uno está desformado. Está muy acostumbrado ya con su comunidad en casa, tirado, ¿verdad?, en su cama, en sus sillones, ¿verdad? Medio dormido está escuchando. ¿Qué está haciendo? Está andando como mundano. ¿Por qué no pueden llegar, no pueden congregar? Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey llamado Jesús, dejando su trono celestial glorioso, vino aquí encarnado en pesebre establo de Belén para dar su vida. ¿Cómo no pueden decir yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, yo soy discípulo, yo soy salvo, justo, limpio? En su casa bien acomodado, sentadito, ¿verdad? Solamente oyendo, no practicando, no obedeciendo, no sujetándose a la palabra de Dios con su práctica, con su vida. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, ¿qué dice? Todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos, padecerán, dice, no, perecerán, no padecerán. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán. ¿En qué padecen uno hoy en día?
buscando siempre comunidad, su facilidad, siguiendo su deseo. Muy mal está. No es así. Por eso, conclusión, ¿verdad? Nosotros necesitamos reconocer a Cristo. Eres Él, el único Dios, plenitud del Padre. Toda la plenitud de deidad corporalmente mora en Él. ¿En quién? En Cristo, que era tetractivo, chiquito, feo, su cuerpo tan menospreciable. Pero en Él toda la plenitud de deidad de Dios mora. ¿Dónde está Cristo hoy en día? En su iglesia, con toda plenitud de deidad de Dios. Por el Espíritu Santo mora en su iglesia. El Espíritu y su esposa dicen. ¿Quién dice? El Espíritu y la esposa dicen. La iglesia dice. ¿Quién recibe la salvación? El que recibe la iglesia. Escuche el evangelio por ella, recibe la salvación. El que rechaza la iglesia de Cristo, rechaza a Cristo, rechaza a Dios final. ¿Para dónde van? Al fuego eterno. Esa autoridad, esa potestad mora en su iglesia. Uno que menosprecia a la iglesia, uno que menosprecia a la congregación, menosprecia la bendición de Dios, la vida de Dios, el premio de Dios y la corona de Dios. Todo final termina menospreciando. Sin iglesia de Cristo no hay plenitud de aquel. Todo lo llena en todo. Se ve vacío. Así que nosotros necesitamos y armonizar bien con la iglesia, congregar bien con la iglesia, unirse bien con la iglesia, servir a la iglesia. El cuerpo de Cristo es servir a Cristo. Perseguir a la iglesia de Cristo, perseguir a Cristo. Eso es lo que dice Hechos capítulo 9, ¿verdad? Saulo debe haber matado a Esteban con sus amigos judíos. Busca persecución más y más contra la iglesia de Cristo que estaba en Damasco. Cristo en la luz resplandeciente manifiesto que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa, dice, ¿verdad? Duras cosas. Que como el Isal, como era, como dice, para no inventar, ¿verdad? Vamos a ver, no memorizo todo. Hechos capítulo 9, versículo Hechos capítulo 9, versículo 4, 3 y 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es, tal cosa es contra el aguijón. Así dice. ¿Quién eres tú, Señor? Él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Nunca Saulo persiguió a Cristo directamente, sino a su iglesia. Eso es perseguir a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Al contrario, uno que camina con la iglesia, sirve a la iglesia, servir a Dios, a Cristo, caminar con Cristo, así final resulta. Porque Cristo está en su iglesia, tomándola la plenitud de aquel, todo lo llena en todo. Sin iglesia, para Dios no hay ningún sentido de creación, ni su muerte y resurrección tampoco. Por eso, siempre con la iglesia, dejando ya mal costumbre, ¿verdad? Dejando mal costumbre
pandemia ya pasó, hace mucho tiempo ya pasó, pero la costumbre mal formada no pasa, pegadita con uno, ¿verdad? Por eso, día con día, renovando nuestro corazón, necesitamos, ¿verdad?, actualizar nuestra vida según la palabra del Señor y llevar mayor y mejor nivel de nuestra vida ante Cristo, quedando con la palabra del Señor como atleta que corre según, ¿verdad?, su carrera. Así nosotros día con día necesitamos crecer, renovar nuestra vida, actualizar nuestra vida según la palabra, la orden de nuestro Dios. Amén. De hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar.